¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pekín y su alerta roja por contaminación, Madrid y su ya famosa boina de polución y lo más reciente, Oviedo cerrando el acceso a la ciudad por autopista. Este tiempo loco nos está dejando un aire completamente irrespirable. En los próximos minutos en Más que Contar vamos a analizar en qué situación se encuentra la comunidad gallega y vamos a medir la calidad de nuestro aire. Si nuestros vecinos de Asturias tienen problemas con la polución, ¿podríamos estar nosotros en la misma situación? Si nos fijamos en las mediciones oficiales que marca la ley en España, Galicia respira dentro de unos parámetros más o menos saludables. Pero los colectivos ecologistas denuncian que estos parámetros están un 30% por encima de los límites que marca la Organización Mundial de la Salud. Si nos guiamos por estos límites de esta organización, el aire de ciudades como A Coruña o Vigo sería prácticamente irrespirable. Si una ciudad con la estructura de Vigo, exactamente como Vigo, la situásemos, por ejemplo, en Ourense, literalmente estaríamos con mascarilla por la calle. ¿Escándalo o acto íntimo sin importancia? ¿Cómo calificarían la foto del alcalde de Ferrol fumando un cigarrillo dentro de una bañera en el ayuntamiento? Jorge Suárez le quitaba importancia y hoy Yolanda Díaz ha pronosticado que vendrán más fotos como esa. La número 2 de En Marea por A Coruña cree que las fotos no hacen daño y que se trata de una manifestación artística. Yolanda Díaz no entra en la polémica de por qué la imagen apareció en sus redes sociales, pero en la calle la discusión sí está servida. Para muchos es una falta de respeto, para otros simplemente estrategia electoral de la oposición. O Partido Popular que este tranquilo, que as fotos non fan dano e que ademais vamos seguir facendo cousas destas porque é justamente o que queremos ser. Así que ojalá teñamos moitas máis fotos como estas. Si fuera cualquiera de nosotros son, bueno, pues están de fiesta, pero más en el consistorio, pues me parece fatal. A los políticos se les pide siempre que sean ejemplares y que den un poco más que los demás. Me parece que hay cosas más importantes con las que hay que preocuparse en esta ciudad sin saber si fuman o no fuman. A ver, es que me parece una tontería. Los intereses económicos de 250.000 gallegos están en juego. Su lucha con Hacienda les ha llevado hasta Bruselas. Lucía Vidal, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Sí, ayer los vimos apostados ante la puerta del Parlamento y hoy han desplegado una pancarta bajo el lema Xustiza e Igualdade delante de la Comisión Europea. Hasta allí han viajado 8 plataformas con componentes de distintos rincones de nuestra comunidad. Les acompañan la eurodiputada Ana Miranda del BNG y el portavoz de los Verdes en Ginebra, natural de Corme. Se sienten discriminados por la forma en que deben declarar las pensiones que cobran del extranjero. Hasta 2012 este colectivo no pagaba impuestos en España. Ahora Hacienda le obliga a regularizar su situación. El gravamen al que deben tributar no ha recibido ninguna rebaja. Sí, por ejemplo, han obtenido ventajas los amnistiados con fortunas en el exterior. O goberno español, a través da xencia tributaria, está vulnerando o principio de igualdade de trato en relación aos xubilados inmigrantes retornados porque lles exixen que tributen as pensións do estranxeiro. O Estado español só pensa nas nosas divisas, pero non pensa en darnos dereito e só espera para que nós poidamos contribuir a economía e por riba, pidíndonos impostos retroactivos e para min iso é injustificable. A vueltas otra vez con la vacuna de la meningitis B. Las farmacias gallegas admiten que no tienen suficientes dosis para atender la demanda de aquí a junio. Dicen que no se esperaban tantas peticiones. Estas se dispararon a raíz de los últimos casos de positivos. Dicen también que el problema del desabastecimiento sigue ahí porque ahora mismo disponen del mismo suministro que hace un mes. La situación no se estabilizará hasta el segundo trimestre del año que viene, ni en Galicia ni en el resto de España. 11 años de cárcel por raptar a su hijo. Es la pena que se le ha impuesto y que ella ha aceptado a una madre acusada de haberse llevado al menor del centro que Aldeas Infantiles tiene en Redondela. Los hechos ocurrieron en 2011, cuando el pequeño tenía 19 meses.
La mujer detuvo ilegalmente y a punta de cuchillo a 2 cuidadoras. Les robó el bolso, el coche y sacó 300 euros de un cajero. Ahora deberá indemnizar a las víctimas que padecen estrés postraumático con 40.000 euros y perderá la custodia durante 6 años. La Fiscalía pedía 16 años y medio de prisión. La negra estadística no deja de crecer, ya son 51 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2015 y 2 en las últimas 24 horas. En el hospital de Fuerteventura acaba de fallecer la joven ingresada esta madrugada por las graves heridas causadas por su pareja. El agresor la acuchilló y luego se entregó a la policía. En Lebrija, Sevilla, una mujer de 38 años ha muerto a manos de su exmarido. Según las primeras hipótesis, la habría arrojado por el balcón de su casa. El presunto asesino tenía una orden de alejamiento. La agente de la Guardia Civil de Fene que se disparó en el estómago se encuentra estable. Está ingresada en el Hospital Universitario de A Coruña. El delegado del Gobierno en Galicia ha asegurado hoy que se está investigando por qué lo hizo. La mujer había estado de baja en 2 ocasiones por motivos psicológicos. También lo estaba ahora, pero a raíz de un accidente. El colectivo LGTB Alas A Coruña denuncia un posible caso de acoso homofóbico. La herida, que vive en Pontedeume, se había casado recientemente con otra mujer. José, como tantos otros españoles, no podía conciliar su horario laboral y familiar. Tenía que fichar a las 8 de la mañana y eso le impedía llevar a su hijo a la guardería. Pidió retrasar la entrada y le dijeron que no, pero ahora un juez le ha dado la razón. La sentencia, que no sienta jurisprudencia, pero contra la que no cabe recurso, establece que no pueden prevalecer las dificultades organizativas alegadas por una empresa por encima de la protección de la familia, una protección que deben garantizar los poderes públicos. Una sentencia sobre la que seguro muchas familias depositarán no pocas esperanzas. No nos cabe duda de que el tiempo en este final de 2015 está completamente loco. Ya parece que nos hemos acostumbrado a esa tremenda nube de polución que cubre Madrid. Desde hace casi un mes, este es el panorama de la capital, una situación que viene motivada por el tiempo estable. Los niveles de dióxido de nitrógeno, ocasionados sobre todo por el tráfico, se han disparado y al no llover ni registrarse viento, la contaminación queda bloqueada de esta forma. Más nos sorprende lo que sucedía hace un par de días en Oviedo. El acceso a la capital asturiana por autopista, la llamada Y, estuvo cerrada más de 40 horas por causa de la polución. El ayuntamiento pidió a los ciudadanos que controlasen el uso del coche. Entre las imágenes de los últimos días está la más extrema. Pekín, la capital de China, presentaba este preocupante aspecto. Esta espesa niebla es polución, una polución tan alta que por primera vez llevó a las autoridades a decretar la alerta roja. Visto lo visto y ante el reciente caso de alta polución en una ciudad tan cercana como Oviedo, seguro que se han preguntado cómo es la calidad del aire en Galicia. Enseguida vamos a profundizar en este asunto, pero primero vamos a hacer un repaso de cifras y datos, de esos datos que ponen de relevancia cómo de importante es que el aire que respiramos sea aire limpio. Lucía. Sí, vamos a empezar señalando cuáles son los contaminantes más problemáticos para nuestra salud. Fundamentalmente 3. Las partículas en suspensión, las más finas, de menos de 2,5 micras, las llamadas PM2.5 procedentes de una mala combustión de los motores, el dióxido de nitrógeno generado sobre todo por el tráfico urbano y el ozono troposférico, en el que interviene una suma de factores. Ahora mismo está también aumentando la preocupación por los niveles del cancerígeno benzopireno, un grupo de compuestos químicos que se forman por la combustión incompleta de materia orgánica, carbón, petróleo y gasolina, basuras, tabaco y alimentos como carne y pescado. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, publicadas este mismo mes de diciembre, hasta el 98% de la población urbana de la Unión Europea respira aire que rebasa los límites que marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Cada año, los contaminantes presentes en el aire, caso del dióxido de nitrógeno
o el dióxido de azufre causan 3,7 millones de muertes prematuras en el mundo, 400.000 en Europa, 33.400 en España. La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte y enfermedad, la novena causa absoluta por delante del colesterol o la vida sedentaria. Los efectos negativos sobre la salud afectan sobre todo a niños, embarazadas y recién nacidos, con riesgo estos últimos de padecer infecciones respiratorias y otitis en bebés de 1 año o disminución de peso en la etapa prenatal. Según diversos estudios, otros problemas de salud como asma, accidentes cardiovasculares, cardiopatías o cáncer de pulmón también estarían relacionados con la contaminación del aire. Muchas voces han pedido a las autoridades que se replanteen los niveles permitidos de contaminación del aire. La Comisión Europea ha autorizado que los vehículos diésel puedan doblar sus emisiones hasta 2019. Los ecologistas atribuyen precisamente a los gobiernos buena parte de la responsabilidad en esto de la mala calidad del aire. En el caso de España, la apuesta por el transporte por carretera o el bloqueo de las energías renovables para apuntalar centrales térmicas de carbón y gas han resultado muy dañinas. Pero no solo producen daños directos sobre la salud del ser humano, también sobre la vegetación y los cultivos. La Agencia Europea del Medio Ambiente señala a Italia, Balcanes Occidentales y España como los países europeos con mayores daños sobre la agricultura y los bosques. ¿Y cómo podemos saber lo que estamos respirando los gallegos? Pues en Galicia, 15 estaciones repartidas por todo el mundo miden la calidad del aire. Hoy hemos visitado una de ellas, la que está en Pontevedra, ciudad que, por cierto, es junto a Santiago de Compostela la mejor respirable de Galicia. También nos preguntamos si esos datos que registran estos sofisticados mecanismos coinciden con la realidad. Los colectivos ecologistas piensan que no. Galicia regula la calidad de su aire a través de estaciones como esta, situada en Pontevedra. Esas dúas tomas de mostra pequeniñas é por donde captamos o aire, temos outra que é que trae os gases. En su interior este mecanismo clasifica los productos contaminantes y los cifra. Os equipos de partículas miden o que é o polvo. Aquí é donde fai a mancha, donde vai absorbendo o aire, e aquí é donde vai captando todas as manchas. O equipo de monóxido de carbono, ozono troposférico, monóxido de nitróxeno, dióxido de nitróxeno, o tráfico diésel, son os problemas que están tendo, por exemplo, en Madrid. Este de aquí sería o dióxido de xofre. Estos equipos registran valores de manera ininterrumpida. Cada 10 minutos arrojarnos unha media de un valor ou dunha concentración dun contaminante en concreto. E nos los envía por FTP ao CPD de Meteo Galicia. Entonces nós temos o dato a tempo real. O aporte do tráfico e, por outra banda, valores de fondo dentro desa mesma cidade. Por eso, a excepción de Ferrol y Pontevedra, cada gran ciudad gallega tiene 2 estaciones para saber qué respiran los gallegos. Podemos decir que temos unha calidade boa. Así lo certifican los datos que cada día recogen las 15 estaciones de calidad del aire repartidas por todo el territorio, como esta de Pontevedra. Por cierto, que la ciudad de Lérez y Santiago son las 2 ciudades gallegas donde respirar es más sano. Atendendo ao tráfico e a poboación, pois é evidente que o mellor Coruña e Vigo pois podan acadar valores máis elevados, non son valores que incumplan a legislación. Nos ayuda a tener todavía una superficie forestal grande, en el caso de las ciudades litorales, la brisa marina. Si una ciudad con la estructura de Vigo la situásemos, por ejemplo, en Ourense, literalmente estaríamos con mascarilla por la calle. Y es que los colectivos ecologistas hablan de datos sesgados al no incluir en las mediciones ciertos contaminantes y legislar unos parámetros que distan mucho de los que marca la OMS. Las legislaciones están un 30% por debajo de lo que recomienda la OMS. Un estudio de la Universidad de Vigo cifra en 2 millones de toneladas los contaminantes atmosféricos que emite esta ciudad. De ellos, 600 son CO2. Cada ciudadano le corresponderían 6.000 kilos, el volumen y el peso de 2 autobuses de contaminación cayéndonos encima de la cabeza. Pero a pesar de estos datos y tras 7 años siendo la ciudad más contaminante de Galicia, Vigo ha cedido el testigo. Coruña, Arteixo y demás. Desde este colectivo advierten de que la emisión de contaminantes en Galicia duplica la capacidad que tiene su riqueza natural para absorberlos.
Las cifras oficiales dicen que los niveles son buenos, los ecologistas dicen todo lo contrario. No sabemos, la verdad es que con qué quedarnos. Nos vamos a ir en directo a Santiago de Compostela. Allí nos escucha ya el profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago, José Antonio Souto. Hola, José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si tú nos puedes resolver esta duda. ¿Quién tiene más razón, esas mediciones oficiales o esos datos sesgados a los que apuntan las organizaciones ecologistas? Pues realmente hay que decir que la contaminación atmosférica depende no solo de que tengamos contaminantes, sino de las condiciones meteorológicas predominantes en cada entorno. Y en el caso de Galicia, pues afortunadamente tenemos unas condiciones habitualmente que favorecen la dispersión, la mezcla y la eliminación de los contaminantes. Con esto quiero decir que, por supuesto, hay que controlar las emisiones de esos contaminantes, pero que afortunadamente en general tenemos una buena calidad del aire en Galicia como consecuencia de esas condiciones meteorológicas. José Antonio, tenemos precisamente con nosotros aquí en directo en Más que Contar a nuestro compañero, nuestro hombre del tiempo, Xavier Fonseca. Buenas noches. Buenas noches, ¿Tienes Gladys. dudas, no? Alguna que otra. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Cuando hablas de condiciones meteorológicas, estamos hablando concretamente de anticiclón, supongo, ¿no? No, no necesariamente. Al contrario, precisamente cuando tenemos precipitación se lava directamente la atmósfera, por lo tanto las borrascas son favorables para una buena calidad del aire. Si tenemos anticiclón, ahí ya depende sobre todo de la intensidad del viento, que por lo tanto provoca una elevada intensidad y elevada insolación, elevada inestabilidad atmosférica. Esa inestabilidad favorece la mezcla de los contaminantes y por lo tanto reduce, es simplemente como incrementar el volumen de mezcla y en consecuencia reduce sus concentraciones. Por lo tanto también favorece la calidad del aire. Cuando precisamente se dan condiciones de estabilidad atmosférica, de retención del aire, de atrapamiento de los contaminantes, como está ocurriendo en Madrid estos últimos días, pues es cuando se incrementan los niveles de contaminantes en la atmósfera. Aquí en Galicia la meteorología es un aliado natural. Sí, realmente sí. Es muy cambiante además, por lo tanto favorece el que se produzcan esas mezclas de manera continuada. Sí es cierto que puede haber periodos, episodios, situaciones. Habitualmente aquí en Galicia en el verano, en algunos días de verano, en que se asocie una elevada insolación con, curiosamente, falta de viento, retención de los contaminantes y que esas brisas marinas, por ejemplo, que en la costa podrían limpiar, en algún caso dificulten la limpieza, curiosamente. Una última pregunta, José Antonio. ¿Crees que tendremos que crear lluvia artificial para combatir el problema de la contaminación en el futuro? Vamos a ver, la lluvia artificial, como se denomina, lo primero que requiere son nubes. Si no tenemos nubes no podemos generar esa lluvia artificial. Y por otra parte, el hecho de generarla en una zona concreta, pues la verdad, puede provocar que unos días después ya no tengamos esa lluvia que estaba prevista, en esa zona o en otra. Estos procedimientos de geoingeniería que se han ensayado y se están utilizando en determinadas regiones, realmente con la elevada variabilidad, que esa es otra cuestión, de las condiciones meteorológicas y de la contaminación atmosférica, yo la considero muy poco efectiva. Pero ni para Madrid o para Pekín, por ejemplo, que está sufriendo un episodio terrible de contaminación. Realmente la forma de combatir esa contaminación es reduciendo las emisiones, tal como se está haciendo, pero con antelación. El problema es que se actúa una vez que los niveles de contaminantes han sido detectados, una vez que se han superado determinados límites. Realmente hay que hacerlo, primero, con una política integral de reducción paulatina de emisiones y segundo, puntualmente, con la predicción de la contaminación a 1, 2, 3 días, que es posible hacerlo y se está haciendo, y con esa información actuar previamente a que se produzcan esos altos niveles de contaminación. Porque una vez que se producen, esas condiciones meteorológicas retienen los contaminantes ya emitidos y es realmente difícil volver a bajar esos niveles de contaminación.
José Antonio, nos sorprende mucho lo que ha pasado hace solo 2 días en Oviedo, que vemos ahí como una ciudad hermana tan cerca. Han tenido que poner límites al tráfico. ¿Cómo se explica esto? ¿Es por el buen tiempo que estamos teniendo? Sí, esencialmente. Es decir, las condiciones de emisiones en España, ha habido un ligero repunte en el último año, pero realmente las emisiones de contaminantes atmosféricos en España han disminuido a raíz sobre todo de la grave crisis económica, disminución de la actividad industrial, de la actividad humana, y en definitiva se han reducido las emisiones. ¿Qué ocurre? Este año puede haber un ligero aumento, pero desde luego no estamos en los niveles de hace 7 u 8 años, y sin embargo se están produciendo estos episodios exclusivamente por las condiciones meteorológicas que se están produciendo en este momento y que, como sabemos, no son usuales. Están asociadas este año concretamente al fenómeno del Niño que se produjo el año pasado, pero son unas condiciones no habituales en este otoño. José Antonio, ¿se puede explicar de forma sencilla qué sustancias contaminantes nos podemos encontrar en el aire de Galicia? En Galicia, por supuesto, que nos encontraremos con óxidos de nitrógeno, sobre todo NO2, pero también monóxido de nitrógeno, que es el que realmente se genera en cualquier proceso de combustión. Cuando quemamos algo, lo quemamos con aire y ese aire lleva nitrógeno. Ese nitrógeno normalmente es inerte, pero a las altas temperaturas de combustión arde, es decir, se oxida con el oxígeno del aire también y forma pequeñas cantidades de óxidos de nitrógeno. ¿Qué otros contaminantes? El NO2 concretamente, que es uno de los óxidos de nitrógeno, se puede romper con la radiación solar, formando finalmente ozono, el ozono troposférico, el ozono malo, porque es el mismo que hay en la estratosfera, pero este lo respiramos. Es un oxidante fuerte y en consecuencia pues también es dañino para las personas, para la vegetación, para los materiales. El tema de las partículas. También tenemos que preocuparnos de las partículas y efectivamente sobre todo de las partículas finas, no solo porque sean emitidas en una mala combustión, sino que una parte de ellas son formadas a partir de los gases, es decir, gases como los óxidos de nitrógeno y también algunos gases orgánicos, compuestos orgánicos gaseosos, son capaces de reaccionar químicamente en la atmósfera y al final formar partículas sólidas de muy pequeño tamaño. La cuestión de que sean tan pequeñas implica que entran fácilmente en el tracto respiratorio, en los alvéolos pulmonares, y por lo tanto son más nocivas. ¿Y se puede hablar en Galicia de alguna zona cero, por alguna zona de nuestra comunidad que por algo tenga unos elevados niveles de contaminación siempre? Realmente no. Si hablamos de siempre, no. Lo que sí se han detectado, se están empezando a detectar, son algunos episodios puntuales, estamos hablando de horas y a lo largo del año, es decir, muy pocas horas, pero sí algunos episodios que apuntan a algunos fenómenos de elevados niveles de óxidos de nitrógeno y de ozono troposférico en la costa gallega. Llámese Pontevedra, Vigo, y no se ha llegado a detectar todavía en Coruña. Esencialmente asociados ¿a qué? Al tráfico rodado, no necesariamente el de la propia ciudad, sino el de los alrededores y el de las vías. Tenemos el ejemplo de Oviedo, el de las vías rápidas que la rodean, y a fenómenos meteorológicos de nuevo. Por eso son casos muy puntuales, cuando las condiciones meteorológicas lo favorecen exclusivamente. José Antonio, vamos a ver durante unos minutos una iniciativa que se está haciendo precisamente en la Universidad de Santiago de medición y de detección a través de musgo. Allí ha estado nuestra compañera Marta Carballo. Esta esfera que tengo en mi mano contiene dentro musgo porque un elemento que nos rodea habitualmente puede servir para medir la contaminación que hay en el aire. Han sido 3 años de investigación, entre los que se encuentra un grupo de la Universidad de Santiago de Compostela. Estamos precisamente con uno de los miembros de ese equipo de investigación, José Ángel Fernández Escribano. Un saludo. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo y qué tiene el musgo para que nos permita hacer esas mediciones? Pues el musgo es un organismo que es muy sencillo y que como característica fundamental a la hora de estudiar la contaminación del aire es que no tiene raíces, a diferencia de otras plantas. Como no tiene raíces, todo lo que necesita para vivir lo tiene que captar del aire y al mismo tiempo que capta los nutrientes que puede necesitar cualquier planta, cualquier
elemento que necesita para vivir, va a captar cualquier otra sustancia que pueda haber, como pueden ser los contaminantes. Y en este caso, esa sería la justificación fundamental. ¿Qué es lo que mide? Porque no sé si puede medir, captar los metales que hay, el dióxido de carbono, que es un poco lo que mide el musgo. En principio, para lo que sirve fundamentalmente es para estudiar niveles de metales pesados en el aire, contaminantes orgánicos como hidrocarburos, pero también se ha utilizado para estudiar elementos radioactivos. Cuando fue el doble de Chernóbil, pues utilizó prácticamente sustancias que estén en concentraciones muy pequeñas. Ya lo que son dióxido de carbono, y eso ya es más problemático porque el carbono es algo que está muy presente en el musgo y por tanto no vamos a notar ese enriquecimiento tan fácil. ¿Es musgo natural? ¿Se utiliza el musgo natural o en este caso es un musgo un tanto especial? En este caso es un musgo especial porque es cierto que la técnica se empezó a utilizar pues ya en los años 70 pues en Suecia, utilizando musgo que de manera natural crecía en el campo, pero aquí digamos que vamos un paso más allá porque se trata de conseguir un material que siempre sea exactamente el mismo y para ello lo que se hace es cultivarlo en condiciones de laboratorio controladas, que garantiza que el material es siempre el mismo y tiene las mismas características y da el mismo resultado, lo utilices donde lo utilices. Los hemos visto estas esferas colgadas a modo de proyecto piloto en algunas calles de Santiago. ¿Habéis hecho ya algún experimento? No sé con qué conclusiones, de efectividad y qué calidad de aire tenemos, si tenéis algunos datos. Bien, en general la calidad del aire en Santiago en particular o en Galicia en general es relativamente buena. No tenemos ni una comunidad desgraciadamente demasiado industrializada, ni tenemos ciudades demasiado grandes como pues, los problemas que puede haber en Madrid, pero sí que es cierto que puntualmente es posible detectar, sí diferenciar dentro de una ciudad donde hay más o donde hay menos, aun habiendo igual buena calidad, pero sí donde puede haber más o menos. Bueno, pues ya pendientes solo de esa patente europea que falta y recuerden que el musgo puede ser el futuro para medir también la calidad de nuestro aire. Importantes iniciativas, como siempre, desde la investigación, en este caso la Universidad de Santiago. José Antonio, iniciativas importantes, pero lo más importante debe ser que la sociedad nos concienciemos en dejar más el coche en casa, ¿no? Frente a lo que podamos pensar, las emisiones que hace la industria, le gana el tráfico, ¿no? Pues sí, realmente no hay duda. Y lo dice alguien que coge la bicicleta siempre que puede. Porque realmente cuando utilizamos el automóvil, incluso aquellos que llevan catalizador, que se supone que reducen y eliminan los óxidos de nitrógeno, hasta que el vehículo se ha calentado lo suficiente, ese sistema de catalizador que elimina los óxidos no funciona. Por lo tanto, si nosotros cogemos el vehículo pues, para ir a la vuelta de la esquina, como quien dice, pues 5, 10, 15, 20 minutos, esos primeros minutos son los más contaminantes, precisamente. ¿Para qué cogerlos si realmente puede ser un camino que podemos a veces incluso andar a pie, o eso, bicicleta, o en un transporte público? El hecho de que acumulemos además en determinadas horas esas emisiones, la industria es mucho más estable en eso, generalmente emite a lo largo de todo el día, algo menos por la noche, y de que las emisiones se produzcan a nivel del suelo, la industria debe emitir, tiene que emitir en altura, y por lo tanto tienen más tiempo los contaminantes para mezclarse, diluirse y eliminarse, hace que nuestra contribución normalmente en las ciudades sea la más dañina con diferencia. No solo aquí, también en Madrid. José Antonio, muy brevemente, es la última. ¿A usted le sorprende estos días que estamos viendo a tantos nuestros políticos en campaña que en España esto de la contaminación no nos suene como algo nuestro, excepto por el caso de Madrid? En el resto del país parece que esto no va con nosotros. ¿Le sorprende? Bueno, me sale la famosa frase de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Es decir, efectivamente, hasta que tenemos el problema ya, nadie se acuerda. Y como esto cambia con el tiempo, con la meteorología, pues a esperar a la próxima. No, realmente hace falta unas medidas continuadas e insisto, y unos mecanismos de prevención, no ya de actuación inmediata, que no sirven muchas veces, lo estamos viendo en Madrid, sino de prevención. José Antonio Souto, muchas gracias por atender a Más que Contar. Buenas noches. Gracias a vosotros. Y nosotros tenemos más que contar solo en unos minutos. Volvemos ahora mismo.